El tema auditoría. A ver, sácalo. ¿Qué te...? A menos que lo tengas ya, ¿no? Lánzalo, pues. El comunicado del Jurado Nacional de Elecciones, ¿lo tienes o no? ¿Qué está pensando acá? No, pues en el videito del Papa. Ah, ya. ¿Lo tienes o no? Justo ¿Cuál se de le los dos? pasa. Vamos Ya, con vamos auditoría. con Vamos con auditoría. A ver, Leónidas Valverde, ¿qué opinan ustedes de la auditoría? ¿Qué opinan ustedes sobre lo que ha anunciado el Jurado Nacional de Elecciones, pero además también la posición del señor Rafael López Aliaga? Porque ahora dice, no, tiene que ser internacional y no se debe, además, promulgar, dar a conocer los resultados hasta que esta no Sí, se haga. Proclamar todavía no, ¿no? Así es. Sí, a ver, Leonidas, ahora hablamos del tema ya de lleno. Tiene que ser una empresa de credibilidad y que goce de imparcialidad, no la que los que ya perdieron credibilidad quieran imponer, ya que tácitamente están reconociendo que existen indicios suficientes de fraude. Mira, en realidad creo que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de desarrollar esta auditoría es una decisión más política que incluso legal, porque este tipo de auditorías debió de desarrollarla la OMPE en sí misma, es decir, era responsabilidad de la OMPE y del mismo Jurado Nacional de Elecciones, con sus fiscalizadores, poner a punto el sistema en su instalación, en su funcionamiento y en su emisión de resultados. O sea, esta suerte de trabajo, de auditoría, para la cual fueron invitados los partidos políticos, ¿no? Debió de garantizarnos que no existiera duda sobre este sistema. Pero ¿no? sí lo hizo. ¿Sí Sí lo lo hizo. La auditoría sí se hizo por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos dicen una fiscalización. Ellos pusieron en marcha el sistema y por eso pudieron advertir algunos errores, algunas fallas que se daban en torno al sistema STAE, especialmente con las máquinas, ¿no? Tanto las impresoras, el USB. Es más, ayer Pero eso salió... no cambia el voto. Exacto, Eso pero no cambia el además de estas observaciones que hizo el Jurado Nacional de Elecciones, luego de esta fiscalización del propio sistema, del funcionamiento, de esta especie de auditoría, también invitó a los partidos políticos a que asistan con sus personeros, con sus representantes, Correcto. a ver cómo funcionaba el sistema STAE, a que se les explicara punto por punto. Lo hizo tanto en el mes de marzo, el 25 de marzo, y también después lo hizo unos días previos a las elecciones. ¿Para qué? Para que tu partido político sepas cómo funciona. ¿Pero qué pasó? El señor Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, no mandó a nadie de su partido político. No mandó a nadie. Entonces ahora salen a decir, oh, fraudes, no, este sistema no funciona. Pero ¿y dónde estuvieron cuando han tenido que estar presentes, precisamente observando a detalle cómo es el procedimiento, el conteo, cómo funciona, la matriz, y hacer las observaciones que eran necesarias si en caso ellos lo encontraban? Es correcto eso. O sea, la misma OMPE lo anunció. Claro, Aquí y tengo son la nota, a ver. 21 organizaciones políticas, Sí. Martín, permíteme, que asistieron, excepto De Renovación 36 Popular y otros más. O sea, como una... Claro, 15 no fueron, una de ellas Renovación. OMPE recuerda que Renovación Popular no asistió a sesiones sobre conteo de votos y reafirma transparencia del proceso. Evidentemente la palabra de la OMPE también está bien desacreditada a estas alturas, ¿no? Pero aún así la invitación sí se hizo, al punto que ¿qué partidos fueron antes del 12 de abril con su gente, sus especialistas, sus personeros a testear el sistema de la OMPE? Ujú. Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Perú Libre, Avanza País, Alianza para el Progreso, entre otros, porque fueron 21. Hasta el Partido Morado fue. Hasta el Partido Morado fue. También había presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones, de la Defensoría del Pueblo, del Centro Carter, de la Misión de Observación de la Unión Europea. No está Renovación, fueron invitados los de Renovación. ¿Qué dice esta invitación cursada el 19 de marzo al personero legal de Renovación Popular, Fernando Sandoval?
El objetivo de esta presentación es dar a conocer las herramientas, sistemas y mejoras implementadas por la OMPE orientadas a fortalecer la transparencia, eficiencia, seguridad y confiabilidad del proceso electoral. Durante la actividad se abordarán, entre otros aspectos, nuevas soluciones tecnológicas aplicadas al proceso electoral, también mejoras aplicadas a los sistemas electorales, medidas de seguridad y trazabilidad de la información, que es lo que ahora están cuestionando. Pero si no fueron, la pregunta es ¿por qué no fueron? ¿Por qué no asistieron? ¿Por qué no enviaron a un representante de este partido político para que les explique y luego no estén con algunas teorías que se van desmontando cuando los especialistas ponen en evidencia los datos, las mesas, como lo de las 900.000 que ya se ha explicado, que ya existían hace mucho? Si hubiesen asistido probablemente lo hubiesen sabido. Sí. Y eso es responsabilidad de los partidos políticos. Ahora les cuento en qué consiste la auditoría. ¿Ya? Ahí está. Que vamos a leer ¿Qué eso. quieres? ¿Que lo lea todo? ¿A qué hora terminamos? Oye, Mira. Pucha, que el jurado de elecciones, por favor, de otra manera tienen que presentar su información, ¿no? Si lo van a poner en redes sociales, está bien que lo manden esto a las salas de redacción, muy bien. Pero si va a hacer un tuit, que resúmanlo en 3 puntos, ¿no? No lo voy a leer. Pero a ver, ¿o quieres tú leer? La Pepa. ¿Cuál es la Pepa? Ya me perdí. A ver, ya. Esta medida responde a la necesidad de elevar estándares de control, verificación, trazabilidad de los sistemas informáticos, asegurando que cada etapa del procesamiento electoral sea técnicamente validado bajo criterios independientes, rigurosos y verificables. Será con el acompañamiento del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en Materia Electoral, integrada por profesionales externos e independientes, cuya labor será emitir opiniones técnicas. A ver abajo. Y también se dice acá que va a impulsar la participación de especialistas nacionales e internacionales. Es una nueva etapa dispuesta a ampliar y fortalecer la conformación del comité, incorporando nuevamente expertos nacionales e internacionales en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas consolidados. Lo que no dice es claro, ¿cuándo, no? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que critica Rafael López Aliaga? ¿Ya? Pero él solicitaba esta auditoría, se va a hacer la auditoría. Creo, yo reitero, es una decisión más política que sustentada en ley y técnica, pero a buena hora también me parece que se haga, porque si esto va a permitir disipar las sombras sobre si hubo o no fraude, que se haga. Porque que ha habido irregularidades, las ha habido. Ineficiencia, incompetencia, eso está más allá de la discusión. Pero fraude, mira, por ejemplo acá me dice, y ahora les explico de qué va la auditoría, ¿no? Acá, Milagros, puedes poner también a Milagros. Lubit del Águila Ramírez, nuevas elecciones, no hay transparencia. Bueno, ya no es factible. Y ahora también les explico por qué. Milagros Barreto, qué tibios son, ya se sabe que hubo fraude. No. O sea, si tú tienes las pruebas del fraude, si tú tienes las pruebas, una cosa son indicios que se prestan a la especulación. O sea, indicios es lo que te permite especular. Todos podemos especular sobre indicios. ¿Ya? Otra cosa es que tengas pruebas. Las pruebas ya revierten un grado que te permite a ti determinar, oye, mira, por ejemplo, ¿no? Hay un correo electrónico de Roberto Sánchez dirigido a Corbeto. Hay una transacción sospechosa hacia Corbeto, ¿no? O hacia la gente de la OMP, cuyo emisor es alguien que se beneficia de un eventual resultado electoral que la OMP puede, digamos, a ese nivel tendrías tú que probar para poder hablar que efectivamente hay una estructura fraudulenta, tendiente a torcer el voto ciudadano a favor de una candidatura. Pero Martín, ¿por qué seguimos enfrascados? 22 días después. Después de 22 días. 22 días después. Simplemente porque hay un candidato que no acepta que ya perdió. Porque sí, los resultados a estas alturas indican que ya perdió. Y hemos ido viendo cómo ha cambiado de narrativa durante las últimas semanas. Sí es fraude. De ahí han ido bajando las revoluciones y han dicho, no, mira, lo que pasa es que ha pasado esto. Ahora son las mesas 900.000, que se ha querido desconocer, que son votos del ámbito rural y que lo ha dicho ayer el señor Burneo, lo ha defendido en esta entrevista del diario El Comercio, donde él dice que Corbeto nos mintió a todos, pero la Pepa está en la parte final, en la que te dice
prácticamente que estas mesas 900.000 son del ámbito rural y nos Sí. gusta o no, todos tienen el mismo derecho al voto y ese voto se tiene que defender Sí. de la misma manera. Y que ellos han considerado, más allá de los plazos, que la afectación no era como tal, no era como la están presentando. Nunca hubo más de 1 millón de personas que no, eso no es así, es lo que ha mencionado él. Y que el ausentismo es multifactorial, no es con una incidencia directa por lo que ocurrió con estas mesas que no llegaron a abrirse o que se abrieron tarde, que precisamente por eso es que toman esta decisión de extender el proceso electoral al día siguiente, que fue el 13 de abril, para que esto se pueda subsanar de la mejor forma posible. Yo creo que es debatible también, ¿ah? Porque, o sea, ahí abre una puerta bien peligrosa el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, habla, no es que hayamos convocado otra fecha para votar, es que extendimos la fecha del 12 al 13, pero es también estirar bastante la norma, amparados en lo que dice su famoso criterio de conciencia, pero ya no les daba como para abrir una nueva elección. O sea, lo que yo sigo sosteniendo es que cada vez hay más voces al contrario que se suman a que no se ve un fraude acá. Incompetencia, sí. Por supuesto, eso nadie Muchas. lo discute. Y ojo, incompetencias que pudieron haber cambiado la posición entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Mira, esa es una discusión que podemos tener eternamente y de la cual nunca vamos a llegar a una conclusión sólida, escrita en piedra, fehaciente, que sea inmutable y a que todos estén de acuerdo. No. Y yo creo que hasta lo saben, porque hoy el señor Calixto Gianpietri, que es además, ha sido candidato a Renovación Popular Es senador ya, y que electo. ya es senador, virtual senador, dijo él: si se convocan nuevas elecciones y pierdo mi curul, apechugo. Si tú tuvieses la certeza de que no lo vas a perder, pues no dirías eso. Saben ellos que finalmente el que se podría favorecer si todo esto ocurriera, que ya se descartó, que ya es momento de avanzar en ese tema, sería el señor Jorge Nieto. Bueno, él pide una auditoría también, pero no está clamando fraude. Mira, ¿quiénes no están clamando fraude ahora? Incluso la CONFIEP, el presidente de la CONFIEP, muy mesurado, lo tuvimos aquí en Prueba de Fuego la semana pasada, nos dijo, no ven pruebas de fraude. Incompetencias muchas, sí, pruebas de fraude no ven. Hoy día me llamó mucho la atención la última editorial de Semana Económica, me parece además muy prudente. Señora, ya pasemos la página. Ya pasemos la página, a mí me pareció de verdad, y es la derecha, Semana Económica, ¿no? Acá, o sea, no sé de qué caviar es que me van a hablar ahora. Que el presidente de la CONFIEP, caviar. Semana Económica, una publicación caviar. El fujimorismo, caviar. Ninguno de estos ve fraude, ¿ah? La Defensoría del Pueblo, caviar. La Fiscalía de la Nación, caviar. El señor Natalian Primo Caviar, no creo. Él también ha dicho que hay una corresponsabilidad por parte del Partido de Renovación Popular de no haber puesto personeros y no haber mandado a sus auditores también cuando Humberto se les Abanto, convocó. caviar. También aquí nos salió a decir Humberto Abanto, ¿no? Que no había fraude. O sea, tú bien lo dices. Entonces, mira, si siguen insistiendo con lo del fraude, y, por favor, ya vamos 22 días. 22 días. Es importante avanzar. ¿Saben por qué? Porque los únicos que terminamos afectados somos nosotros, los ciudadanos. Es importante que se empiece a mirar a los candidatos que van a la segunda vuelta y con los resultados que tenemos ahora indica que es la señora Keiko Fujimori, quien ya empezó a hacer además su campaña y ella ya está en una clara ventaja versus lo que será el señor Roberto Sánchez, que también se apunta, según la información de la propia OMPE en este conteo, que es él el que pasa a la segunda vuelta. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, todos los votos son iguales y valen lo mismo. Y como lo dijimos aquí al inicio, el porcentaje además con el que se podía pasar a segunda vuelta en esta campaña política era muy pequeño. Chiquitito, No era necesario que tú tuvieses un gran porcentaje. ¿Y esto qué responde? A la alta fragmentación política que tenemos, la atomización de los partidos políticos, pero sobre todo además que siendo una campaña tan fácil de pasar, también hay una corresponsabilidad de los propios partidos políticos de no haber hecho tal vez una lectura más adecuada en torno a sus campañas, porque es más fácil trasladarle la responsabilidad a las instituciones también que aceptar que no hiciste una buena campaña o no te alcanzó finalmente el apoyo popular para llegar a una segunda vuelta. Miren, ¿qué es una auditoría en elecciones? Esto es lo que van a hacer. Hemos hablado del tema, pero creo que no hemos aterrizado sobre qué es lo que realmente van a hacer. Hay 4 bloques de análisis acá. El primero, van a revisar el software y el código, ¿ya? Van a revisar el programa que se ha utilizado, si suma votos correctamente, si consolida las actas,
si genera reportes, etc. El código fuente también lo van a revisar. Que eso fue lo que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP dicen que abrieron a todos. Y no todos los partidos fueron. ¿Ya? Eso es uno. 2. Van a revisar los datos también. Ahí están los lapiceritos y los... Ya, muy bien. Vamos a hacer dibujitos de colores. Van a usar eso para el sistema STAE. Ya no STAE, sino para contabilizar. Van a revisar los datos y la trazabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo entraron las actas del sistema? ¿Cómo es que se digitó la información? ¿No? ¿Cómo se consolidaron los resultados? Y ahí, recuerden que hubo el bulo de... Hay un montón de venezolanos ingresando las actas. Y luego la OMP dijo, no hay ninguno. No hay ningún extranjero. Porque la Junta Nacional de Justicia solicitó la lista de extranjeros. Y la OMP dijo, no hay ninguno. Pero bueno, acá está la información, ¿no? Bueno, la revisión de los datos y la trazabilidad. ¿Qué más? La revisión de la infraestructura y la seguridad. Es decir, ya no solamente el software, sino el hardware. O sea, los servidores, las redes, los centros de datos, las medidas de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Eso también se va a revisar y yo creo que está muy bien que se haga. Y finalmente, las pruebas, las simulaciones, las validaciones independientes, ¿no? Es decir, lo que se va a ver es... se hacen pruebas de funcionamiento, van a traer un especialista que va a hacer las pruebas, va a correr data para ver cómo es que la data pasa por todo el sistema, ¿no? Con las actas ya procesadas, verificar que esto funcione efectivamente. ¿Quién lo va a hacer? Creo que es una buena pregunta que se hace la gente. Y aquí, según la información de la propia resolución 00206-2025-P/JNE, y lo cito para que ustedes también lo puedan buscar, que se emitió el pasado 20 de noviembre, el comité está integrado por Juan Salazar Campos, representante de la Universidad San Ignacio de Loyola, Augusto Bernuy Alba y Manuel Alberto Valladares Ramírez, que son ambos representantes de la Universidad de San Martín de Porres, y por Ronald Cárdenas Crens, representante de la Universidad de Lima. Lo que yo he podido rastrear de ellos es que, al menos por el momento, en una revisión preliminar no he encontrado alguna afinidad política para ver la imparcialidad, porque es lo que se necesita en la confianza, pero además que son las personas que ya han estado auditando y fiscalizando desde un primer momento, porque la resolución data desde el año pasado, este sistema de procesamiento de datos e información. Lo que faltaría conocer, Martín, es este especialista internacional que se podría sumar a este equipo. Eso es lo que faltaría conocer, porque el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones menciona claramente académicos nacionales e internacionales. Entonces, no está el señor Tuesta, porque también es otra cosa que ha ido por... Uy, le tienen tirria. Cada elección lo sacan al señor Tuesta, al profesor Tuesta.